Bueno, y con tantas expectativas vamos a comenzar el programa del día de hoy. Mira, estuve tomando notas de tantos audios, tantísimos que nos hemos enviado con Virginia Gawel a lo largo de la semana. La verdad que conocer este maravilloso mundo, yo tenía una vaga idea de lo que en otrora época era la Gestalt, ¿sí? Una corriente, una disciplina dentro de la psicología. Y como nos explicaba Virginia en los audios, ¿qué hace la psicología transpersonal? Tiende puentes entre la psicología de Oriente, que data de entre 2500 y 5000 años antes de la psicología moderna, la que conocemos a través de Freud, mucho más contemporánea, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la psicología transpersonal? Une esos puentes y también se nutre fuertemente de las neurociencias contemplativas. Términos para nosotros obviamente súper nuevos. Vamos a intentar de decodificar estos términos a lo largo de la otra mirada del día de hoy. Como recién te decía, Virginia es docente en 5 universidades de la Argentina y ha dedicado su vida, y como ella lo dice también, toda una vida preparándose para esta crisis que estamos viviendo. Porque más allá de la pandemia, de las crisis económicas, de estas cuarentenas, hay también una crisis del egocentrismo. Recordemos que nosotros somos seres egocéntricos. A partir de ahí la psicología moderna, la de Freud, trabaja el sujeto, ¿sí? Pero esto está unido con la vieja psicología, la del Oriente, la de los chinos, y a través de eso se realiza esta psicología transpersonal. ¿Quién no habrá escuchado en algún momento o habrá conocido a la famosa nana chilena, ¿sí? Más dedicada a la Gestalt en esa oportunidad? Pero ahora vamos a entrarnos de lleno con Virginia, que es la invitada, la única invitada que vamos a tener en el día de hoy. Y te invito a que compartas estos conocimientos. No es habitual que toquemos así un tema como este en el programa, pero vamos a disfrutarla porque realmente tiene mucho para contarnos. Virginia, ¿estás ahí? Buenos días. Buenos días, acá estoy. ¿Se me ve, se me escucha? Sí, yo te decía, Virginia, para que te despreocupes y te despojes, que esto es televisión en vivo y nuestro público así lo entiende. Así que cualquier distorsión que pueda haber en la comunicación, sabemos que somos sujetos, estamos sujetos a la tecnología, pero bueno, ya estamos conectados, que es lo importante. Bueno, muy buen día. ¿Cómo están las cosas por allá en Pilar? ¿Cómo está el día? Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy entre Pilar y Luján, en un pueblo pequeñito. Vivo aquí luego de 25 años de Buenos Aires y claro, la cuarentena es más amable entre flores y animales. Pero bueno, también mi trabajo online tiene 17 años, de los 35 que hace que soy psicóloga. Y en estos 17 años el lugar se ha vuelto como doble. Están las flores, los animales, los pájaros. Y yo estoy en contacto con gente de todo el mundo y en este momento particularmente con gente que está con alguna aflicción. Entonces es un tiempo en donde también se busca otro sentido. Te agradezco, Daniel, la presentación tan amorosa, tan cálida que has hecho y espero ser de la mayor utilidad en este tiempo en particular. Yo te comentaba esta mañana tempranito que desde que publicamos ayer a la tardecita, cientos y cientos y cientos de likes. Y lo que me sorprende mucho, Virginia, hombres, mujeres, y también repasando un poquito, porque son gente que yo la tengo habitualmente en las redes sociales, sí, de todas las edades, de todas las preparaciones académicas. O sea, realmente yo recién, a partir de ayer, si bien ya veníamos enviándonos audios, yo también mirando tus videos, tus publicaciones, por cierto, muy generosas siempre, pero realmente la repercusión es para lo que veníamos acostumbrados inaudita. Bueno, muchas gracias a todos los que les interesa esto. Yo le decía a Daniel, les digo a tus televidentes que creo que mi tarea es dar consuelo y esperanza, sentidos y certeros, que no sean pensamiento mágico. Y si yo hiciera otra profesión, si yo fuera artista o despachara pan en una panadería, procuraría que la persona se vaya con esa misma sensación. Bien. Siempre fue así. Yo soy hija de obreros y soy una obrera de la psicología. Y me encanta la psicología, esta en particular, porque, Daniel, en vez de ser abstracciones mentales, que es lo que uno más aprende en la universidad, hay un contacto cercano
con el paciente, yo ahora no hago práctica clínica, con el alumno, y uno puede ser una persona, puede contar de sí, puede decirle al paciente o al alumno, a mí me pasó lo mismo, o en este momento nos vamos apoyando entre nosotros y brindando las herramientas que sean posibles, no solo para aguantar este momento no es para aguantarlo, este momento es para tomarlo y ver qué podemos hacer con este momento que haga del después algo diferente. Mucha gente está capitalizando este tiempo de pandemia y capitalizarlo depende de una actitud. Si a mí me enamora esta psicología es porque como buena obrera necesito un tablero con herramientas. Mi papá partió en 2010 y dejó su galpón con todas las herramientas. Yo sé para qué se usa cada una. Y sé muy bien que cuando hace falta, obviamente, un martillo, un destornillador no sirve. Hay veces en que las universidades formatean como para que todos tengan martillo. Entonces, el que solo tiene un martillo, alguien dijo, tiende a ver al otro como un clavo. Y quizá lo que uno tiene enfrente es un tornillo o una mariposa, pero uno tiene que estar capacitado para ver la interioridad de la gente y saber que la psicología no es solamente para la patología, sino que es también para acompañar procesos de despliegue y hallar la identidad más profunda de cada uno de nosotros. Y eso a mí siempre me ha entusiasmado y me ha puesto alas en esta psicología. Excelente la analogía que hiciste del taller, porque realmente, aparte como decís, el martillo y claro, del otro lado que hay un clavo, que se le contrapone a un martillo. Y muchas veces es una tuerquita, es algo que hay que solamente ajustar como un destornillador. Como yo te decía, obviamente tengo planificado el programa en distintos bloques, te vamos a explotar al máximo. Gente, aprovechen que esto es gratis, esto es gratis, no tiene costo. Para la gente que no conoce, ¿sí? Porque yo sé que hay muchísima gente que estaba expectante, que está sabiendo de lo que es la psicología transpersonal. Pero brevemente, adentranos un poquito, Virginia, en el tema a los que no saben, y después sí vamos a hablar de la autogestión de las emociones, de la crisis del ego, etcétera. Perfecto, cómo no. Básicamente la psicología transpersonal nace después de los años 60. Y lo principal que quisiera resaltar es que en ese momento hay un estallido de la humanidad, un estallido de conciencia. Acontece Vietnam, acontecen los Beatles que difundieron también no solo otra música, sino la meditación. Sucede el éxodo tibetano porque la China invade Tíbet, entonces desde India, desde Tíbet, desde Nepal, empiezan a moverse personas que tenían conocimientos. Y se encuentra entonces que los psiquiatras y psicólogos de aquel entonces, que fue la década en que yo nací en el 61, empezaron a recibir a maestros, sobre todo en Estados Unidos, a maestros del budismo zen, del budismo tibetano, del taoísmo, del yoga, y también a viajar a India para recibir de primera mano. ¿Por qué? Porque se observó que la psicología se había fundamentado esencialmente en estudiar a las personas gravemente enfermas, que es lo que hizo Freud, que es lo que pudo. Pero eso fue al inicio del 1900. Entonces se encontró que eso quedaba chico y era equivocado para poder comprender el psiquismo de una persona saludable, que busca desarrollar una pareja en donde se habla, una familia en donde se escucha, una vida con valores y un despliegue de la interioridad, para buscar otro sentido que no sea el liso y llano de tener más, de estar colonizada la cabeza por lo que el sistema vende. Entonces hubo una explosión que fue repercutiendo en todo el mundo y bueno, en estos años la psicología transpersonal básicamente se definiría como aquella que toma, antes de Freud, 2.500 a 5.000 años de psicología, que se gestó sobre todo en los monasterios, porque en los monasterios no solo se ora o se hacen mantras, o sea, se va a lo espiritual, sino que para que lo espiritual, palabra que cada vez más está en boca de médicos, de psiquiatras, de neurocientíficos, etc., para que lo espiritual pueda desplegarse, inclusive en alguien ateo, no se trata de lo religioso, se trata de valores y de cómo uno se ubica ante la vida. Pero para que eso pueda desplegarse, eso sería como el segundo piso de una casa, Daniel. Bien. Tiene que estar bien construida la casa de abajo, la parte de abajo.
lo personal. Entonces la psicología transpersonal trabaja con las emociones lisas y llanas, con nuestros patrones repetitivos de conducta. Si uno va, por ejemplo, al yoga y nos vamos a 5.000 años antes de Freud, vamos a encontrar que los preliminares del yoga nos invitan a trabajar con el miedo, el enojo, la tristeza, la envidia, los celos. O sea, lo que sentía una mujer hace 5.000 años en India, el tipo de miedo sería un miedo a otra cosa, eventualmente, pero el miedo es igual y el cerebro funciona igual. Entonces, la psicología transpersonal toma conceptos y prácticas de esas disciplinas que tienen muchísimo en común y le suma algo que fue aconteciendo con los años, que son estudios particularmente de las neurociencias, que quisieron ver qué pasaba en el cerebro de alguien que medita, de alguien que practica el altruismo, de alguien que practica el contento, porque el ánimo en alto no es nada más que un temperamento. Honestamente, yo tengo un temperamento melancólico, pero aprendí a hacerme feliz de un modo no sonso, por decir, por lo menos en mi criterio. Fui encontrando, y después les puedo contar el cómo, ir dejando esa manera melancólica de posicionarme ante la vida. Pero tuve que acudir a técnicas, a ayudas, a conceptos para recablear el cerebro, dicen las neurociencias contemplativas. O sea que los avances en los aparatos que permiten observar el cerebro, que no existían cuando yo me gradué en el año 84, permiten ver qué se enciende en el cerebro cuando uno se enamora, qué se enciende cuando uno siente compasión, y cómo el cerebro de alguien, por ejemplo, que es irritable, por ejemplo, alguien víctima de violencia de género, o alguien que viene de la guerra, un veterano de guerra, a medida que aprende a prestar atención plena y a meditar, su cerebro se modifica. Eso se ve por estudios, por escáneres, por resonancias. O sea que no es subjetivo, me siento mejor, me siento peor. El cerebro se transforma. Allá al fondo está uno de los participantes de mi vida, que es Tao. No crean que es un león, es un perro de 53 kilos. Así que cada tanto aparecen mis animalitos acá en escena. Son parte del equipo. No pasa nada, no pasa nada. Hablando de psicología transpersonal, no te vayas, ya empiezo a mirar tus mensajes, pero ¿me equivoco al pensar que no está mal tomar distancia de este ruidoso mundo para pacificar mi espíritu? Gracias. Bueno, algo que yo escuchaba en tus audios también, Virginia, donde decías la autorregulación emocional, el encontrar ese lugarcito de silencio y de quietud. Obviamente que hay un montón de técnicas, yoga es una de ellas, milenaria por cierto. Otro mensaje que llegó recién tomé nota, los cómo, como dijiste en un momento determinado, el cómo, esos tips, esas ideas, esas técnicas, una rebeldía de una niña de 6 años, bueno, mensajes que están llegando. Para ordenar un poco, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud emocional? Me encanta tu pregunta porque me gustaría ser parte del movimiento que va generando el concepto de salud emocional en vez de salud mental. Poder decir que uno tiene en este momento un conflicto con su salud emocional realmente es diferente y suena diferente que decir tengo un problema de salud mental. Claro. El término salud mental es muy viejo. Entonces, aparte te interrumpo, Virginia, aparte como sí. que es feo, es agresivo, cuando uno dice yo tengo un problema de salud. A ver, uno que tiene una depresión o que tiene un bajón, no sé, se quedó sin trabajo, está como medio depre, como decimos, decir, voy a psiquiatra porque tengo un problema de salud mental. A ver, disculpame el término, pero uno los miran como loco. Entonces, ¿de qué hablamos? Por eso me encanta tu perspectiva. Justamente creo que se le puso salud mental porque la psicología era todo cabeza. Yo cada tanto doy charlas sobre el tema de acompañar en el buen morir, y en este momento, bueno, más que nunca. Y algo con lo que empiezo es que, y averigüé de nuevo, cuando yo me gradué, la gente no moría. O sea, no era un tema de la universidad. Los duelos, la muerte, lo que uno sufre, eso no se hablaba en la universidad. Y chequeé con gente joven que se recibió hace poquito y que son alumnos, y se sigue no hablando. Y es esencial, de modo tal que el psicólogo tiene que luego formarse en duelo, en lo que es acompañar a morir, en lo que es tramitar las propias emociones del psicólogo. Entonces, la salud emocional, por empezar,
Si la miramos con la vara de la patología, de la vieja psicología, estamos todos bajo una mirada equivocada. Esto sería como, imagínate vos, ahí andaba Tao, ¿no? Mi perro. Es como si la psicología hubiera estudiado la conducta de los perros. Imaginemos que no fueran los humanos. Entonces describe, un perro es un sujeto que cuando oye un ruido se esconde debajo de la mesa y empieza a temblar. No, eso es un perro que tiene un trastorno de conducta. No, un perro es eso. O sea, la definición que dio la psicología de cómo funciona el ser humano es la de un ser humano enfermo. Entonces la mujer tiene envidia del pene, por decirlo, esto es lo que se sigue enseñando, y eros y tánatos y todas cosas muy abstractas. Cuando vamos a la psicología de Oriente, ahí es donde yo me enamoré antes de graduarme, porque empecé a estudiar esta psicología antes de graduarme, y encontré que si yo tenía miedo, tenía, como en el tablero de papá, esta herramienta para el miedo. Y en lo que dice esta persona, no registré el nombre, perdón, respecto de poder retraerse de la información. En lo personal, creo que salvo alguien que como vos, Daniel, tiene que estar en los medios y tiene que estar informado, y en ese caso hay que chequear toda la información, porque cada país es como dos países diferentes según qué canal sintonice. En lo personal, yo tengo la información mínima posible. Apagué radio, apagué televisión y estoy en contacto con las personas. O sea, coordino grupos de voluntarios, la gente me deja mensajes, o sea, sé lo que está pasando, sé lo que pasa en el hospital de mi zona, sé qué ayudas necesita y doy conferencias gratuitas. Básicamente yo trabajo gratis, Daniel. Yo doy un curso a la semana online, que es lo único pago que hago, y luego hago difusión, dar herramientas. Cada vez que hablo trato de que sea sobre algo específico en las conferencias, que casi siempre son en una fundación a la que pertenezco que se llama Vivir Agradecidos. Y por ejemplo, la última fue sobre acompañar en el buen morir. El poder, volviendo a esta necesidad de quien consultó, ¿no? El poder conservar la salud emocional también implica saber discernir cuando algo me está intoxicando. Es como saber comer. Para eso, cuando uno sabe comer es porque tiene el paladar limpio. Entonces uno hace un ayunito de frutas de una semana y encuentra que este fiambre que uno come está muertísimo. Esto no puede ser saludable para el cuerpo que yo quiero construir para la edad siguiente. Y esto es dulcísimo, tiene mucho azúcar, no me había dado cuenta. Emocionalmente es igual. La pandemia nos permite retirarnos y ver, así yo quiero vivir, aquí yo quiero vivir, con estas personas quiero vivir, siendo yo así quiero vivir. Y si la respuesta es no, buscar ayuda. En este momento hasta hay mucha ayuda gratuita también. Y si no, un buen terapeuta que pueda acompañarme a rever, porque, mira, te daré este ejemplo, Daniel. Hace posiblemente más de 100 años, una situación climática hizo que el flujo de las cataratas del Niágara se cortara por unas horas. Y encontraron allí elementos arqueológicos que se desconocían y que habían quedado privados del desgaste por unas piedras que había. Eso dio posibilidad de reconstruir historia. Nosotros como humanidad íbamos hacia el cadalso. El coronavirus, con toda la desgracia que implica, tiró una soga, juntó la balsa a orillas del río, y hay mosquitos, hay alimañas, no tenemos ropa, ¿no? Estamos en una desgracia, pero estábamos en la balsa, en babia, como se dice en Argentina, o sea, sin darnos cuenta de que en el 2030, dicen los científicos, no va a haber más retorno para nuestro planeta en cuanto a lo que estamos consumiendo de sus recursos y ensuciándolos. Entonces, para la humanidad, para el consumo, paran un montón de cosas, y paro yo. Y cuando paro yo, puedo ver qué había ahí, porque cuando hay tanta agitación, no puedo ver, no puedo. Mira, como hija de metalúrgica, el mundo emocional nuestro, el mundo delicado, nuestra esencia, lo que éramos lo que uno ve con un nenito chiquito, hasta que lo arruinamos, antes de eso, ahí hay ojos que buscan la vida. Yo me levantaba ávida de jugar, todo me parecía apasionante.
Entonces, esa criatura, eso es la esencia. Volver allí es volver a tener entusiasmo por la vida y a querer colaborar con otros. O sea, los neurocientíficos lo que dicen es que el cerebro nace bondadoso. Hay experimentación con niños y mamás, o sea que es una experimentación muy amorosa y delicada. El niño que empieza a caminar, si la que está haciendo la experimentación deja caer su lapicera, como si no se diera cuenta, el niño va hasta allí y se la devuelve. Tiene un impulso altruista. Y así hay muchísimos experimentos. Y después aparece el ego y lo arruina todo. Pero volviendo a esa pregunta, aunque uno viva en un lugar pequeño, hay un maestro de esta psicología que se llama Thich Nhat Hanh, es vietnamita, es muy mayor ya, y Thich lo que dice es que en toda casa, dice, cuando yo llegué a Occidente me asombré de que había sala de dormir, sala de comer, lo que llamamos comedor, la sala de estar, pero no había una sala de silenciarse y aquietarse. Entonces, que en una casa, aunque sea haya una esquina donde haya un almohadón o una silla por cada habitante. Y cuando uno se siente turbado de tanta cosa que se ha movido, ese es como un lugar diplomáticamente inexpugnable. Uno se sienta ahí y los demás tienen que respetar que uno haga silencio. Y te digo, el solo sentarse a respirar con la pareja, con el hijo, tomar ese hábito, respiremos juntos y estemos en silencio. ¿Quién de ustedes no daría no sé qué por no respirar 10 minutos con un ser querido que ya no está? Sentirlo. Las conversaciones vienen después, pero a veces hace falta serenar la fábrica metalúrgica porque eso delicado es como una cajita de música. Y hace falta que nos silenciemos para volver allí. Volviendo allí, reelegimos la vida. Perfecto, Virginia, clarísimo. Mirá, me siguen llegando mensajes. Excelente programa. Lo mío no sabría cómo definirlo, si salud emocional o mental, porque es horrible. Estoy medicada, muchos miedos, mucho miedo a morir, me paraliza, estoy desesperada. Fíjate los mensajes. Lo comprendo. Sigo por acá. Me gusta cuando se trabaja hacia el optimismo y no solo hacia el diagnóstico, nos dice Daniel también. Vos recién hablabas del silencio, la quietud, la autorregulación emocional, el volver a conocernos a nosotros mismos, pero con ciertas técnicas que nos gustaría que en el próximo bloque nos las des, técnicas de autoobservación, cuando nosotros podemos mirarnos como en un espejo propio a nuestro sujeto, a nosotros mismos, a nuestras carencias, a nuestros miedos, y poder ponerlos en palabras, definirlos, y en ese espacio de meditación, en definitiva, de silencio y de quietud, para partir de ahí encontrar una beta de solución. Vos me decías en un audio, recuerdo patente, que me decías, antes de ir a una reunión de una negociación conflictiva, antes de una discusión familiar, antes de un reto a un hijo, encontrar ese momento de quietud, encontrar ese momento de silencio, de autorregulación, de autoobservación, para decir, esto es puro impulso, es pura emoción, es pura bronca, es desidia, o hay algo escondido detrás de eso, o es lo que tiene que ser, la discusión por un tema puntual, por una decisión que hay que tomar. Ya pasó a ser como un estandarte de la otra mirada, hablar de la educación emocional, de la salud emocional. Casi les diría que semana por medio estamos abordando esto que es importantísimo, que atraviesa transversalmente cualquier tipo de educación y la vida misma. Ahí estamos poniendo en pantalla ONG Fundación Vivir Agradecidos, esta impronta que fundó en el año 94, Virginia. No, lo que fundé en el año 94 es el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Ahí está también la web. Agradecidos. Soy parte de, pero no soy la fundadora, estoy en el núcleo fundador y es donde doy las conferencias online cada 15 días. O sea que este sábado no, el otro sí. Y están en todas las anteriores que desde que empezó la pandemia ha sido así. Yo hago radio, hago mucha comunicación, porque creo que justamente es lo que más falta hace, y acompañar a la gente, acompañar con lo que... yo me quedo sorprendida felizmente de tu programa y del nombre del programa y de cómo lo llevas, de a quiénes traes y lo que estás buscando a través de eso. Totalmente. Creo que hace falta otra mirada en este tiempo.
me quedé pensando en este ratito de la pausa, Sí. que me quedé tentada con los paneles solares, después voy a averiguar. Hay que ir, en este parate que ha hecho el coronavirus, creo que tenemos que inclusive revisar nuestros hábitos de consumo. La psicología transpersonal es una psicología no violenta, y me gustaría introducir un aspecto del trabajo sobre sí y de la salud emocional, Daniel. Dale, dale. Hay un tema que se ha dejado de lado y a mí me ha llamado tanto el corazón que escribí un libro que supongo que saldrá en enero, porque bueno, todo se fue trastocando en Editorial El Ateneo. El tema es una palabra que ni siquiera se usa. Y mira, voy a ponerlo así. Se habla mucho de autoestima. La palabra autoestima es una palabra degradante. Tener autoestima, tener baja autoestima, levantar la autoestima. Cualquiera de los que estamos aquí en esta conversación, pensemos en nuestros seres más cercanos. Yo ahora voy a ir a almorzar con mi madre, que tiene 89. ¿Te imaginas yo diciendo, mamá, yo te estimo a vos? Es la palabra, dentro de lo que son los afectos, la más pobre. Te aprecio, te estimo. Imagínate que una pareja te diga eso. Entonces, ¿por qué yo me voy a decir a mí, yo te estimo, Virginia Gawel? Y cuando pasa esta confluencia de Oriente y Occidente, sucedió un hecho muy interesante. Uno de los cerebros más estudiados de un biólogo molecular que se llama Mathieu Ricard, como Ricardo, si lo quieren googlear, hay mucho en español, que él habla de los hábitos de felicidad, no de un modo tonto, es un hombre de los más brillantes que conozco, como Brother David en Vivir Agradecidos. Mathieu, que es monje budista además de biólogo molecular, estaba traduciéndole al Dalai Lama. Si bien el Dalai Lama está todo el tiempo inmerso en congresos de ciencias porque tiene un pensamiento científico muy agudo y hace los aportes desde la ciencia del budismo, porque también hay ciencia allí. En esa conversación, cuando algo no entendía su santidad, le preguntaba a Mathieu, Mathieu se lo traducía al tibetano, que es un idioma precioso. El punto es que en un momento Mathieu le traduce y su santidad lo mira y le dice, no, hay un error de traducción. Y Mathieu le hace así y dice, no hay error de traducción. ¿A qué me refiero? El psiquiatra que estaba hablando, del Mind and Life Institute, una preciosa institución, describió el autoodio que tenemos en Occidente. Y esa palabra, que sería la que provoca que nos hablemos a nosotros mismos en términos de autoestima en vez de autoamor, autocariño, autoafecto, autocuidado. El autoodio que nos tenemos es un virus peor que la pandemia, no solo porque además produce suicidios, produce vidas equivocadas, sufrimiento inútil, una convivencia consigo mismo insoportable, la única persona con la que voy a estar hasta el último de mis días. Entonces, el occidental padece de autoodio, es educado en el autoodio y sus emociones rondan en sentir las emociones que cualquier mamífero siente, porque somos mamíferos. Sentimos celos, sentimos envidia, sentimos enojo. Se nos indica que eso no hay que sentirlo. Listo, son emociones negativas, no hay que sentirlas. Entonces nos odiamos además por sentir eso. Y si tenemos un rasgo bueno, vos tenés que ver en los talleres lo difícil que es que una persona pueda decir yo soy muy buena haciendo tal cosa. Si le pedís que hable de sus defectos, no para. Porque yo soy demasiado esto y muy lenta para lo otro. Hablame ahora de todo lo bueno que vos tenés. ¿Qué ama la gente que te ama cuando te ama? ¿Qué ama en vos? Y esa reflexión, esa mirada de sí, necesita ser el cimiento de la educación emocional. Ahora, Virginia, nosotros ya estamos criados. Todo lo que te estamos mirando, ya estamos arruinados para siempre. No. En verdad te diría que la llave maestra del trabajo sobre las emociones es aprender a autoobservarse. Y si quieren una práctica, recién mencionaba en la Fundación Vivir Agradecidos, este parate que marcabas vos, Daniel. Brother David Steindl-Rast es un psicólogo que es monje benedictino. Es como nuestro inspirador en Vivir Agradecidos. Yo no soy de ninguna religión y él tiene un espíritu ecuménico inmenso
94 años y una sabiduría equiparable a Mathieu Ricard en todo lo que yo he conocido y que ha sido mucho de gente que está en el ámbito de la espiritualidad y la psicología. Brother David lo que señala es 3 pasos para una práctica, y esto es desde la preescolaridad, o sea, trabaja con niños también, o se adiestra a educadores, a papás, a que lo hagan ellos y que lo hagan con los niños. Son 3 pasos. Se dicen en inglés porque es más fácil. Stop, look, go. Stop sería parar. Pará es, aunque sea en la oficina, vas al baño y te quedás paradito, balanceándote como un árbol con el viento y escuchando tu respiración. Y en ese parar, como las cataratas del Niágara, lo que acontece es que uno puede hacer un chequeo. ¿Cómo está mi mente? Estoy preocupada con esto, estoy con este pensamiento repetitivo, se me vienen los recuerdos de cuando mi papá, porque ahora sucede que el papá del, etcétera. La mente así, las emociones así, y el cuerpo así. Entonces, cuando paro, miro cómo estoy, me relajo, adopto una actitud amable conmigo. Soy un ser humano, un humanito bajo presión. Fíjate que el diminutivo no lo usamos. Podemos decir perrito, nenito, mujercita, está haciéndose mujercita tu nena. Pero somos humanitos, es muy difícil ser un humano. Y convivir con tantas emociones y ser educado en odiar el cuerpo que tenemos. Al sistema que nos coloniza la mente y el corazón, le conviene que nos odiemos, porque nos va a vender todo para ser más delgados, más jóvenes. De hecho son anti-age, no son pro-age, un envejecimiento con una piel bonita, fresca. Entonces, todo es una denigración de la persona para venderle. Tomando esa gaseosa voy a ser feliz, y fumando aquel cigarrillo voy a tener la pura verdad. ¡Wow! ¡Qué eslogan! La pura verdad con este cigarrillo. ¿Qué pasó? ¿Cómo me cablearon esto así? Entonces, stop, look, y cuando uno sale de ese estado, ya no está acelerado, ya miró, ya estaba por criticar a la compañera de trabajo, y cuando vio dijo, se le está muriendo la madre. O sea, no hace falta que le diga esto. O, este tipo otra vez me está denigrando, voy a ponerle un límite, me hace mal. Y salgo del baño de la oficina o de donde sea y digo, simplemente sin pelear, me enoja lo que me decís. Esto puede ser estar enojado. Me enoja lo que me decís. En esta semana pasó esto. Esta es la última vez. Mírame a los ojos. Es la última vez en que vos me tratás de esta manera. No me quieras ver de otro modo. Yo elijo la gentileza, no me quieras ver de otro modo. Esto puede ser estar enojado, regular las emociones, pero vivir el enojo porque está puesto para algo. Pero si yo me denigro, me odio, y voy a conseguir tercerizar quien me maltrate, Daniel. Voy a conseguir un marido, un jefe, un compañero, un vecino, que me trate igual que como yo me trato a mí. Eso es todo un trabajo cotidiano, requiere de autoobservación. Pero este stop, look, go, agéndenlo en el celular, que suene el celular y les recuerde la alarma como si fuera una pastilla. Me tomo la pastilla antes de entrar a casa y contaminar con la calle y la locura que traigo a toda mi familia, en el hall del edificio. Stop, look, go. Y busco dentro de mí el mejor estado con el que puedo entrar. Y me voy dando eso y le voy dando eso a los demás. Poquito a poco se recablea el cerebro, porque esto tiene un correlato biológico. De modo que uno va propendiendo, Daniel, a una vida más gentil. Y vamos armando entre todos una cultura de la gentileza. Pero empieza con el trato hacia uno mismo. Otra mirada hacia mí. Otra mirada de mí también. Acá tomé nota. Aparece una mirada de mí. Stop. Si yo tengo otra mirada hacia mí, tengo otra mirada de mí. Puedo decir, Virginia Gawel es otra. Yo suelo decir, Daniel, me odié a mí misma y no fui correspondida. Porque algo dentro de mí confió en mí y me fue llevando por una vida en donde hice elecciones sanas que hoy valoro. Y otras no tanto, sobre todo en el área de pareja.
donde he estado muy confundida, y ese dolor también me sirvió hoy, pero devino de tercerizar el maltrato en ese área, porque un día me di cuenta de cuánto odiaba yo a mi cuerpo, cuánto le exigía, lo que no haría con mi perro, trabajar hasta las 2 de la mañana, ¿qué haría? Hacerlo correr vuelta manzana. Entonces, mirar cómo trato a mi cuerpo, si yo estoy eligiendo mejor alimento para mi perro que para mi cuerpo, está muy bien lo del perro, pero algo no estoy haciendo bien conmigo. Entonces esto, creo que el stop, la pandemia es un stop que nos invita a un look y aparte a mirar quién soy, qué es mi familia, dónde estoy, y a partir de ahí ir yendo. Agrego una cosita, abusando de tu gentileza. En la sabiduría de la India, y en otras culturas también, pero es lo que más conozco, lo que se dice es que es como una rueda en la evolución de la humanidad. La humanidad fue cayendo hacia este ciclo que está acá abajo en la rueda, que se le llama el Kali Yuga. Es un ciclo de destrucción en donde mucha gente tira para abajo, pero está muy a la vista, todo está muy a la vista, la corrupción está a la vista, la trata de personas, la pedofilia, la violencia de género, está todo a la vista. Cuando yo era chica, o sea que no hace 100 años, no se hablaba de nada de eso y puedo seguir. Entonces, en este momento hay sí mucha gente espantosa, pero está a la vista. A cada uno le digo, no se retiren del juego, porque también está a la vista que cada vez hay más gente preciosa, que este programa tuyo no hubiera estado 10 años antes o 20, que yo no podría hablar de esto, aunque vengo hablando hace demasiados años, pero bueno, ¿por qué cada vez hay más micrófonos? Yo no me vuelvo más famosa. La gente está harta de una psicología en donde el paciente está allá, me tiene que tratar de usted y voy a estar en silencio 40 minutos si él no habla. El terapeuta tiene que poder llorar con el paciente y tiene que poder abrazarlo si hace falta y tiene que poder hablar de sí y educar al paciente para que tenga prácticas de jueves a jueves. Si tu terapia es el jueves, practicas stop, look, go, practicas este ejercicio de autoaquietamiento, te pusiste el almohadón que dijo Virginia. Bueno, te vas al almohadón, respirás con la persona con la que convivís, inclusive si tenés dificultades. Respirando juntos, recordamos que somos todas personas en aflicción y nos vamos teniendo más paciencia unos a otros. Conducir desde un estado de gentileza es recordar que todos queremos llegar. Entonces, los accidentes de tránsito son porque conduce el ego. Yo quiero llegar. Si conducimos nosotros, y no sé para qué quiere llegar el otro, pero a lo mejor hay una parturienta, qué sé yo. Si yo recuerdo que conducimos nosotros, baja mi ira, baja mi tensión, respiro. Y toda esa manejada hasta Buenos Aires, yo me escucho conferencias, por ejemplo, canto y me grabo cantando. No estoy dispuesta a que el tránsito a mí me quite mi paz bien ganada. Y si me la quitó, trato de volver lo antes posible. Daniel, estoy hablando mucho. No, excelente, que es muy difícil. Mirá que yo soy de hablar mucho, me habrás escuchado en los audios de 4 o 5 minutos que te enviaba, pero no, es exquisito y no quiero interrumpirlo. Vamos a hacer un pequeño cortecito, Virginia, Claro. Y a ver un poquito el tema de, vos hablabas de la autoobservación, la autorregulación, desarrollar la capacidad de conciencia o capacidad de desarrollar conciencia, mejor dicho, encontrándole el sentido a la vida, ¿sí? Porque hay muchas consultas sobre eso. Me están consultando sobre trastornos de pánico, angustia, depresión, enfermedades crónicas. Se ve que tienen que levantarte y tomar la pastillita a las 7, la otra a las 11, la otra a las 3, y uno se transforma en un hábito, hasta diría que automático. Esa cuestión del vivir en automático constante. Esa es la propuesta para el próximo bloque, ¿sí? Y bueno, esta nos sorprendió gratamente, por eso le tengo que agradecer a Vanessa Godoy. Gracias, porque ella me acercó a Virginia. Virginia, ¿estás ahí? Estoy aquí, gracias Vanessa también. Sí, la verdad que una genia. Estoy. Bueno, me parece muy importante esto de los automatismos y del sentido, a ver si puedo aportar algo por ese lado. Bien. En verdad, tal como decís, Daniel, nuestra cultura nos condiciona para vivir en automático.
y todo lo que sea automático va generando una vida que no es mi destino. Es una vida digitada desde afuera. Cuando yo empiezo a autoobservarme y decir quién soy yo, qué siento, qué me produce esta persona, qué me produce comer esto, inclusive qué me produce cómo vivo una enfermedad. Yo soy una paciente fibromiálgica de hace más de 30 años y tuve que aprender a convivir con la enfermedad. Y mi convivencia es muy buena, pero cuando alguien me pregunta, Virginia, ¿vos qué haces para estar tan bien? Que a veces no estoy tan bien cuando tengo crisis. Claro, yo doy la lista de todo lo que hago para estar tan bien, la manera en que me alimento, la manera en que trato de trabajar con mis emociones, la manera en que me vinculo con mi dolor, etcétera, etcétera, en que uso mi tiempo. Fue un aprendizaje muy largo, muy doloroso, pero sé lo que es el sufrimiento en muchas áreas y una de ellas es el cuerpo. Y yo sé que muchas personas que padecen fibromialgia están invalidadas y aún a ellas les digo, hay modos de elegir vivir diferente, de elegir alimentarse de otra manera e investigar. Por ejemplo, yo tuve que investigar con mi médico la dieta libre de gluten, soy vegana, soy una persona sana que a veces tiene crisis de fibromialgia. No tengo nada más hoy por hoy. Entonces, creo que el modo automático en que nos enseñaron a comer, el modo automático en que nos enseñaron a de qué vivir, dónde vivir. Aquí en mi pueblo hay como una proliferación de profesionales que se han venido a vivir, a cultivar la tierra y han dejado la abogacía, qué sé yo. O empiezan a trabajar una parte online y el resto es estar en casa con los chicos o caminar por donde uno tiene silencio y tiene pájaros. Y eso no significa, curiosamente, tener poder adquisitivo. Yo no vivo en un barrio cerrado, vivo en una casita con parquecito al lado, como es típico en los pueblos. Y temo la colonización de las ideas, que ya no está, creo, mi cerebro disponible para eso. A mí una sencillez voluntaria. Entonces, cuando uno va buscando la sencillez voluntaria, se simplifican las emociones, se simplifican los vínculos, se simplifica el gasto que uno hace para vivir, se simplifica de manera tal que uno no vive una vida de autoexplotación ni de explotación ajena, sino que uno reelige, y en esa reelección lo que uno puede es darse a sí mismo la posibilidad de vivir de otra cosa o de otra manera. Y cuando se elige eso, inclusive a veces los recursos que uno ya no usa porque no está tan automatizado, los puede dar al que tiene menos posibilidades. Entonces, el salir del piloto automático requiere, dicen los que estudian esta psicología, del desarrollo de una atención que sea constante y entrenada. O sea que la atención es como un músculo flácido, como algo que no tiene constancia. Hoy en día se habla mucho, y hace poquito han estado en el programa hablando seguramente de atención plena en el aula, por ejemplo, atención plena. ¿Qué sería atención plena? Si quieren practicar ahora, ustedes están mirando la pantalla, les produce algo esta mujer que habla, les produce algo Daniel, algo favorable o no importa, les mueve cosas seguramente. Y ahora vuelven hacia ustedes. ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Qué recuerdos me trae? ¿Qué afirmación me produce? Si yo me quedo dentro de mí, te perdí, Daniel, ya yo no me estoy comunicando. Si me quedo escuchándote o en el otro, en lo que estoy recibiendo, me perdí a mí. Entonces, la atención plena que yo practico desde hace tantos años, en verdad, no es estar solamente plenamente alerta. Necesita como un paso previo que es como ir y venir. Si uno hace eso mientras mira una película, si uno hace eso mientras contempla el balcón, no importa, se va entrenando. El cerebro se va cableando de manera tal que uno va sí adquiriendo plena atención. Y ahí puedo advertir desde dónde yo voy actuando, puedo cambiar patrones repetitivos de conducta, puedo reelegir. Y como la cajita de música la puedo escuchar, yo te diría que cuando uno baja la mecanicidad de sí, cuando uno empieza a encontrar silencio y personas afines
que es lo que yo veo hasta online. Yo tengo amigos que nunca vi y tengo alumnos que se han acompañado, que se han puesto de novios, que se han acompañado en momentos difíciles, inclusive a partir de este mundo. Un alumno, una alumna a otra alumna. Acompañar y que yo pudiera participar con mi voz mandando audios a Canadá, por ejemplo. Son por ahí 20 países diferentes en los cursos. Entonces, lo que uno puede hacer cuando uno está presente y educa la atención es un cambio radical en su propia vida y en ese autoodio que es el sustrato. A partir de ahí aparecen afectos sanos, a partir de ahí aparecen elecciones sanas y a partir de ahí aparece la posibilidad de morirse bajo las propias leyes. Porque si a mí me diera COVID y estuviera ahora internada con un respirador, yo sé que yo estaría conmigo, Daniel, yo estoy conmigo, yo cuento con Virginia, y yo sé que Virginia es transitoria. Cuando yo parta, no voy a ser Virginia. Ahora, me gustaría decir algo que no quiero olvidar, justamente en relación al entorno del sentido. Mi sustento respecto de la espiritualidad, por cómo estoy hecha, tengo una raíz poética muy fuerte y eso es lo que me hace sentir la vida plenamente, al otro plenamente. Y tengo un pensamiento científico, escéptico y hurgador. Hurgando y hurgando, a donde fui a parar es a que los científicos de hoy, Daniel, lo que están diciendo es algo revolucionario. Quien tenga ganas, hoy en día que están los traductores, aunque no sepan inglés, copian y pegan. Participo de algo que se llama Galileo Commission, la Comisión Galileo. La Comisión Galileo se reunió en 2018, son 90 científicos de distintas áreas, de las 30 mejores universidades del mundo que firmaron una declaración que tiene, ahora no me acuerdo si son 14 o 17 ítems, están en español esos. Y cada uno de los ítems tienen pruebas científicas. Daría una, porque podría citar a neuropsiquiatras, a cardiólogos, a médicos intensivistas, a neurocientíficos. Hoy en día lo que se sabe y lo que se afirma es que el cerebro no produce la conciencia. Es decir, si mi computadora ahora se rompiera, tu programa seguiría al aire. Mi computadora es como el cerebro. ¿Por qué se sabe esto y por qué se puede declarar esto? La conciencia no es dependiente del cerebro, porque la posibilidad de mantener en coma a alguien por largo tiempo con medicamentos y con aparatos y la posibilidad de reanimar a alguien que murió e inclusive reanimarlo luego de mucho tiempo, muchos minutos y a veces hasta 2 horas luego de haber muerto. O sea que seguir con las maniobras de resucitación, seguir con todas las medicaciones que se utilizan y los choques eléctricos y demás. Lo que se sabe hoy, Daniel, es que esas personas, mientras el cerebro está muerto, o sea que bajo cualquier aparato, ahí no respiran los pulmones, el corazón no late, a los 25 segundos de que el corazón no late, el cerebro no funciona, o en coma, si querés una situación menos desfavorable, el cerebro está plano, no hay actividad cerebral. Sin embargo, durante ese tiempo, las personas tienen experiencias. Por ejemplo, experiencias algunas que tienen que ver con el preludio de la muerte, se les llama experiencias cercanas a la muerte, y la persona vuelve y cuenta. Y no importa ni si es hombre o mujer o qué edad tenga o en qué país se haya criado, la experiencia es muy similar de unos a otros. Esto se hizo bastante popular, pero una cosa es que lo diga alguien que tuvo una experiencia y otra cosa es que se hable en congresos de medicina, que es lo que entra por mis oídos casi todo el día. Congresos de neurociencias. O sea, hay experiencias cuando no hay cerebro. Por ende, no hay ninguna prueba de que el cerebro sea el que produce la conciencia. O sea, se invirtió la carga de la prueba. Mira vos. No hay ninguna prueba de que el cerebro produzca la conciencia. Hay experiencia aunque el cerebro esté plano. Y la prueba empírica de esto, de que los médicos saben esto, es que hoy en día cuando alguien está en coma, se le sugiere a la familia que le hable, que le lleve los perfumes, que le lleve su música,
Y a veces la persona sale, otras no. Pero se presume que aunque no sepamos cómo, la conciencia escucha, asiente. Y muchos de ellos, hay una prueba pero recontra repetida, y hay, para los que necesitan los cuadros estadísticos, hay diagramas de todo tipo con estadísticas de toda clase sobre esto, y eso es la ciencia. La persona que estando en coma, habiendo tenido un accidente atroz, teniendo el cerebro plano, estando en coma durante 3 meses, sale del coma y necesita su dentadura postiza. La enfermera dice, no la tenemos. Sí, está en un mueble que está del otro lado de la pared, el mueble blanco, usted la puso en el segundo cajón en una caja azul. ¿Cómo lo vio? Y la enfermera la encuentra. Esto es una de millones de historias. Entonces, si no hay cerebro, si no hay actividad cerebral, ¿cómo puede, en esto que la persona ve desde arriba y sabe qué chiste se contó durante la anestesia total, etcétera, etcétera, etcétera? O sea que hay pruebas de lo impensado, y ahí participan físicos, participan astrofísicos, que están diciendo, caramba, entonces la muerte no es lo que parece. Entonces, esto está organizado de un modo que nuestro cerebro de humanitos no llega a comprender, porque somos muy limitados. Es como si Beethoven tocara con un pianito chiquitito así de niños. Su extraordinaria música se vería rebajada a su instrumento. Nuestro instrumento es muy limitado. Cuando hablamos de sentido para vos, para el público, ¿qué experimento yo? El sentido de la vida. Yo pensaba que era como una flecha que te decía hacia dónde tenías que ir. A veces es así. Pero lo principal que yo veo, y lo he visto acompañando a morir, es que la persona se entrega a algo que la sostiene, siente que algo la sostiene, como un equilibrista que está practicando, no le dan más los brazos y se suelta porque sabe que hay una red. Entonces en nuestro idioma, sentido con mayúscula, el sentido de la vida, puede ser sentido. En un momento difícil uno puede sentir que hay un sentido, que hay una trama oculta, que nos las revelan sincronicidades, de lo cual sería para otro programa entero, sí. Coincidencias significativas, hechos extraordinarios, nos hacen sospechar que hay algo detrás. Hablando con papás que han perdido hijos, hablando con personas que están muriendo. Mi mejor amiga partió diciendo gracias, gracias, me libero, me vienen a buscar. Los amo. Y cuando se le empezó a trabar la lengua, dijo, no alcanza la lengua para decir cuánto los amo. Murió diciendo eso, a los 56 años. Eso es el sentido. ¿Es un pensamiento, es una filosofía, es una religión? No, es visceral. Conectar con eso nos hace atravesar este desafío global para que salgamos más lúcidos, menos automáticos, y contagiando la sensación de que se puede vivir de otra manera, que podemos estar juntos y somos muchos, muchísimos, y como cada uno se lo guarda, ni se imagina que su compañero de oficina está leyendo el mismo libro que él. Virginia, se nos fue el tiempo. Ya son las 1:30, tengo que entregarle el programa a Denise Rodaro. Quedaron algunas preguntas acá, obviamente, con respecto a... Acá me preguntan, ¿la atención plena es como el mindfulness? Bueno, después lo contestaremos. Sí, vía privada. Ahí la gente la puede... Con todas las reservas. Hay mucho comercio respecto de mindfulness, pero bueno, en principio sí. Pero tiene que ver. Está un poquito aguado ahí, pero bueno, va por ahí. Virginia, se nos fue el tiempo, agradecerte. Disponible para cualquier otra ocasión. Pero, gracias por tener este programa y por invitarme. Estuvimos acertados en dedicar todo el programa, realmente. Generalmente tocamos 2 temas por programa, pero ya me habían dicho, mirá, que te vas a quedar corto. Y gracias a Denise Rodaro, con su programa también especial, que hoy comienza en un horario particular, 2:30, nos permitió irnos un poquito más. Un beso enorme y un fuerte abrazo, Virginia. Gracias a todos, los abrazo en el corazón. Gracias. Hasta la próxima. Seguimos en contacto después de manera privada. Seguro. Gente,